presentamos el segmento En modo entrevista. Como te decía antes, la persona que va a compartir todo el programa conmigo en modo entrevista y en modo aprendizaje es una persona con la cual aprendí a jugar. Y hoy es un compañero de juego con quien vamos a tratar de hablar de los objetos de amor, hablar acerca de lo que es la psicomotricidad y de muchos otros temas más. Lo saludo y te lo presento más formalmente. Daniel Calmels, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Alejandra. Gracias por tus palabras porque hoy es un día muy especial, es el día del psicomotricista. Vos sabés que me enteré hace 15 minutos, no podía creerlo. Te felicito, sí. Feliz día. Gracias. Es increíble, pero sí, lo leí recién, digo, no puede ser, es una casualidad. Qué es casualidad, increíble, porque hablamos sí. hace 2 semanas de esto. Claro, yo no me di cuenta en su momento, pero sí, es el día del psicomotricista. Bueno, felicidades. Y bueno, le cuento a todos para que te conozcan un poquito más y conozcan un poco la historia respecto de vos. Yo te conocí a finales de los 80, sí. A través de mi querida y recordada Alicia Fernández, claro. en la escuela de posgrado de psicopedagogía clínica, donde vos empezaste a hablar del cuerpo desde otro lugar y a mostrarnos qué era la significación del cuerpo, pero como mucho más que esto de lo psicomotriz, del movimiento, de la discapacidad, del déficit, desde otro lugar. ¿Querés contarnos un poquito? Y después te hago la presentación más formal de a poco, que tenemos bastante tiempo. Claro. Sí, yo comencé a trabajar en psicomotricidad en el año 76. En el 75 hice un curso con Belia Botadoro, que era una psicomotricista que se había formado en Francia y que estaba viviendo acá. Y en el 76 ella se va por el golpe de Estado y una amiga de ella, Débora Joger, me invita a acompañarla en el consultorio. O sea, yo estaba terminando educación física y con un año de curso comencé a trabajar muy tempranamente, en el año 76. Lo que había no me enganchaba, que eran lógicas ligadas más por la eficiencia que por la eficacia. Eran ejercitaciones, había un toque bastante reeducativo, y entonces comencé a jugar con los niños, ¿no? Y ver los cambios que se sucedían en esas sesiones de juego. Y empecé al mismo tiempo, yo venía del campo de la escritura, venía de los talleres literarios de época, principalmente de poesía, que fueron mis 5 primeros libros fueron de poesía, y comencé a pensar una conceptualización en relación al cuerpo que no estaba de alguna manera muy desarrollada. Ahí conozco a nuestra querida Alicia Fernández, con la cual me abrió un espacio de trabajo que fue importante, y a partir de ella conozco a Sara Paim, con sus conceptualizaciones tan claras, con la cual me sigo comunicando por correo mensualmente. Y empiezo a pensar en una idea de la corporeidad diferente, una idea de la corporeidad que se construye en relación con otro, que los otros tienen una función corporizante en ese sentido, la corporeidad como producto de la cultura, y a diferenciar un cuerpo de la expresión, de la comunicación y el aprendizaje, guiado en los primeros pasos por Sara en ese momento y con Alicia siempre cercana en ese sentido. Entonces empecé a pensar un cuerpo en sus manifestaciones y empecé a desarrollar qué serían las manifestaciones corporales. Por eso podemos pensar que existe, más allá de una violencia física, una violencia vinculada con lo corporal, o sea, una violencia corporal, que el efecto que produce, entre otros, es el de descorporización. ¿Cómo sería esta violencia corporal? Porque yo hablo de las violencias invisibles, pero cuando hay cuerpo hay visibilidad. Claro, ¿cómo se expresaría? Hay visibilidad. Mira, dentro de lo que serían las manifestaciones corporales estaría la mirada, la escucha, el contacto, la gestualidad expresiva, el rostro, la voz, las praxias, la actitud postural, los sabores, los aromas, ¿no?
Y en cada una de estas manifestaciones uno puede hacer una diferenciación, o sea, no es lo mismo mirar que ver, no es lo mismo el contacto que el tacto, no es lo mismo escuchar que oír, no es lo mismo la gestualidad expresiva que una respuesta refleja, no es lo mismo el rostro que la cara, no es lo mismo la voz o emitir sonidos, no es lo mismo una actitud postural que una postura, y tampoco un gusto que un sabor, ¿no? Ni un olor en relación con un aroma. Entonces, por un lado estarían todas las producciones más ligadas con la vida orgánica, claro, que tendría que ver con la visión, que tenía que ver con la audición, con el tacto, con los reflejos, con la cara como una porción de la anatomía, con la postura como una organización de los segmentos corporales, y la detección del gusto que se da en época muy temprana, o sea, al nacer tenemos un reflejo que se llama gusto facial, que nos permite expulsar cualquier alimento que sea ácido, amargo o salado, ¿no? Desde ahí, a partir de los 4 o 5 gustos, comienza la creación de algo que llamamos sabores específicamente. Entonces, una violencia vinculada con lo corporal, bueno, uno puede ver un rostro que es amenazante, o peor, un rostro en algunos casos que toma una neutralidad. Hay un video que se difundió bastante, que es una experiencia que hizo Tronic, un médico psiquiatra, que quería ver cuál era la influencia del rostro de la madre en relación con los niños, y principalmente cuando pasaban periodos de angustia, de depresión importante. Entonces hizo un experimento en el cual ubica a la madre frente al bebé con 2 cámaras, la madre sonríe, hace un pequeño juego con el bebé, la bebé, y en un momento mira hacia atrás, y cuando vuelve, en el rostro no hay nada de la gestualidad que el rostro tiene. O sea, no nos encontramos con un rostro, sino con una cara. Lo que aparece es la anatomía, y mirar la anatomía es terrorífico, mirar la anatomía es siniestro, ¿no? Angustiante, totalmente angustiante. Y ese chico en ese momento, que lo pueden encontrar en internet, se llama el experimento de la cara inexpresiva. Todo lo que le pasa a esa beba en esos 2 minutos, que más no es increíble. Las respuestas que busca debe para ser movilizar desesperante esa ese madre. vacío, ¿no, Daniel? Es terrible, porque lo primero que hace es mirar hacia arriba. ¿Por qué? Porque uno no puede mirar la anatomía. La cara es una parte de la anatomía. Sobre la cara construimos algo que es dinámico y que es nuestra identidad, que es el rostro. Y ese rostro es único, original, y es el que de alguna manera crea sentidos, crea significados. Para Deleuze y Guattari el rostro era como una pantalla del significante, ¿no? Como un marco del significante, porque los emite y porque además los recepciona. Entonces cuando un adulto frente a un niño ubica una cara neutra, una cara amenazante, lo que crea es angustia, lo que crea es que él no puede mirarse en eso, ¿no? Claro, no se puede reflejar en esa mirada, Exactamente. no hay devolución. Entonces que esa idea de que el hombre es espejo para el hombre es una idea que aparece en Carlos Marx, en los manuscritos. En épocas muy tempranas aparece la idea de que el hombre es espejo para el hombre. Después la toma Henri Vallon, también en el mismo sentido, el hombre es espejo para el hombre. Después la toma Merleau-Ponty, después la toma Henri Vallon, Winnicott de alguna forma, ¿no? Y esto que vos hablás de este yo corporal, ¿no? De cómo se constituye ese niño, ¿qué impacto psicológico cuando su referente afectivo no le devuelve una imagen? ¿Qué impronta puede generar si esto se sostiene en el tiempo? O estas mamás desapegadas, o referentes no muy conectados con la mirada de los niños, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y bueno, cuando hablo de un efecto de descorporización es porque son niños que tienen una cara y que en la cara tiene cierta expresividad más refleja, pero que no tienen una identidad corporal puesta ahí, que tienen la posibilidad de emitir sonidos, pero que no tienen una voz propia,
que pueden armar una postura, pero no hay lo que es una actitud postural, que sería una preparación para el acto, una emisión de expresiones, que se guían con gustos, pero que no pueden incorporar sabores, manejan 2 o 3 gustos. O sea, no hay la capacidad del disfrute, es como que ahí no aparece, ¿no? No. Hay algo no del aparece, orden del placer que vos acá traes como algo más mecánico, no tiene que ver con Claro, lo sí. empático, con el registro del deseo, ¿no? ¿Por qué Claro, no porque vamos por ahí? el hecho de saborear es algo que está muy ligado con el deseo. En vez si yo trago directamente, ahí no hay deseo, hay la necesidad de cumplir con una función específica alimenticia, pero no está el placer de saborear, ¿no? Ahora, lo cierto es que vivimos en un contexto social que es descorporizante de alguna forma, ¿no? No hablo de la pandemia ahora, ¿no? Vengo de lo que viene pasando en los últimos 20 años, por lo menos, donde la comida se ha transformado en una comida de paso rápido por la boca, no hay comida con consistencia, son la comida más blanda, el efecto de las máquinas, las Molinex y todo, ha hecho que en una época todos los niños comían todo molido y todo mezclado, cosa que tenía gusto a todo y a nada. Por suerte los pediatras después tomaron una posición frente a eso, dijeron no, que pruebe gusto a gusto. Pero son comidas que están preparadas para no perder tiempo. Entonces están preparadas para morder y tragar o directamente tragar. Yo siempre pongo la imagen de un plato con maníes con cáscara. Uh-huh. Entonces lo que se produce es que uno toma un maní, hace fuerza con los dedos, lo parte, aparecen unos cilindros cubiertos por una vaina de color, lo puede sacar o no, lo llega a la boca y va haciendo ese procedimiento. Ahora, imaginen un plato con maníes pelados ya y a veces salados. Primero, ¿cómo los agarra? No se agarra más en pinza, lo que se agarra es como hacen los simios, lo toman en garra y lo llevan a la boca. Comen el doble, comen el triple y el sabor se disminuye, ¿no? A mí me parece acá esto que vos traes, el concepto del exceso, ¿no? En relación a lo que viene dado como en cantidad excesiva que la persona, el sujeto no lo puede como metabolizarlo. Lo puedo asociar hasta incluso más allá del contexto pandémico con la información, con el conocimiento, con los contenidos, con lo que uno supuestamente aprende, ¿no? Claro. Esto mismo puede pensarse en múltiples aprendizajes, pero imaginen ustedes los chicos cuando van al cine y compran esos baldes de pochoclos directamente. Sí. Hay tanto que te obliga a comer más y más rápido, cada vez más. Claro. Digamos, lo que produce es aceleramiento. Y esa es la lógica de la eficiencia, que es exquisita para fabricar bulones, pero no sirve para las relaciones humanas. En cambio, si yo voy a un restaurante y hay alguien que se me acerca y me dice, yo pido carne, me dice cómo la quiero, si la quiero a punto, la quiero, es jugosa, lo que me está diciendo es que yo puedo tener gustos diferentes y me reconoce en la diversidad de gustos, pero cuando voy a una casa de hamburguesas y ahí no puedo elegir, ahí está preparada de antemano para un gusto especial y yo soy un número más en esa cantidad, donde se invierten incluso procedimientos, se paga antes y hasta se levanta la mesa en algún sentido. Todo esto lo trabajé mucho en Fugas, un libro que se llama Fugas, el fin del cuerpo en los comienzos del milenio, ¿no? Bueno, ¿vos crees ahora que esto que vos traías en tu texto, que ya vamos a hablar de todos los libros y nombrarlos, pero qué pasa con la fuga de este cuerpo ahora en estos momentos donde no hay cuerpo presente en la realidad, donde no nos podemos contactar corporalmente? ¿Hay reemplazo de este cuerpo? Claro, y se hace complejo, porque ustedes vieron que incluso cuando uno sale, cuando va a hacer un mandado, va a hacer una compra, algunos aspectos del campo de la expresividad están perturbados. Por ejemplo,
la voz está perturbada por el sonido que se silencia de alguna manera con el tapaboca. Las manos no se pueden dar, o sea, como gesto expresivo de comunión con el otro, eso no se puede hacer. Lo que tenemos es una ventaja, que los ojos de alguna manera quedan libres, y en los ojos aparece de alguna forma, son como una representación de la boca, porque cuando sonreímos, cuando reímos, los ojos brillan, toman un carácter diferente. Se han hecho experimentos con eso de personas que sonreían en forma ficticia o real. Entonces, mirando a los ojos podemos ver algo que sucede en el resto del rostro, pero es un rostro que está fragmentado, que está limitado, ¿no? Claro. Vos también decías en alguno de tus textos lo que significaba la voz, ¿no? Como que de alguna manera muestra o construye la identidad. Y como estamos en un programa de radio y acordamos hablar por teléfono, y yo a veces siento que el hablar me contacta más con el otro que el mirar a través de una pantalla. Claro. No sé si te pasa a vos. Sí. Yo hice varios Instagram y lo que pedí era que solamente fuera voz, y muchas personas dijeron que se acostaban y escuchaban como si fuera la radio. Sí. Mirá, ¿por qué será que la voz tiene tanto poder, no? Sí, porque la voz es un hecho importantísimo de nuestra identidad, ¿no? Que no lo tenemos muy claro eso, pero yo reconozco al otro por la voz, y es un primer registro sensorial de la voz del otro, que por suerte además el adulto que está cercano en la crianza, el que cumple una función corporizante o una función espejante también, lo que hace es, cuando nos habla y somos bebés, nos habla con otra voz. Y eso es increíble, porque no es porque sea esquizofrénico, sino porque al bebé se le dirige con una voz con tonos agudos, con palabras que se repiten, con una carga semántica que uno puede ver que es pobre en un sentido, porque son pocas palabras, no se necesitan muchas de las palabras. Y lo encantador es cuando el adulto, mamá, papá, quien esté en la crianza, hace una pregunta, ¿no? Dice, ¿tiene hambre el bebé? Sí. E inmediatamente hace un silencio. Y el bebé en ese silencio hace A. Y ese A ya es considerado palabra, aunque no lo es en sí. Pero podemos decir que hay un diálogo, ¿no? Que hay un diálogo, y esas personas, esos referentes afectivos, madres, padres, le prestan palabras, ¿no? Mientras el niño todavía no las puede nombrar. Hablan por ellos, sí. Hablan por ellos, pero el tema es hasta cuándo, ¿no? Porque hasta así como es el lío, esta psicoanalista que también aprendí de Piera Olanier, que decía que había una violencia simbólica necesaria al principio con los niños y niñas cuando nacían, porque era necesario sostener, acompañar y reemplazar de alguna manera lo que necesita un niño para que viva. Pero hay un momento que hay que correrse de ese lugar y no ejercer una violencia secundaria que estaría más cercana a estas violencias de las que estamos hablando, ¿no? Claro, sí. Ella dice que es una violencia que se ejerce, pero que es necesaria, ¿no? Que es lo necesario, dice. Que es lo necesario. Y los niños necesitan jugar, ¿no, Daniel? Sí, bueno, el del juego, por suerte el juego comienza en épocas muy tempranas, antes de que el niño sepa lo que es jugar, pero empieza a ver algunas acciones que el adulto hace que tienen características lúdicas y ficcionales. Imaginemos una mamá o un papá que está cambiando a un bebé, el pie del bebé se levanta, se acerca a la boca y el adulto dice que le va a comer el pie, ¿no? Sí. La realidad no va a comer el pie. No. Sabe que es algo distinto eso, que no es asear, no es limpiar, no es alimentar, no tiene una concretud directa sobre su cuerpo, sino que produce cosquillas, produce risa, y eso vuelve nuevamente. Entonces algo que tiene que ver con una rutina, que es cambiar, al haber algo de lo lúdico, se transforma en un ritual, ¿no? Y convierte ese acto en un acto humano. Y el bebé comienza a saber que hay algo diferente que pasa, que aún no sabe que es jugar, pero que ve al adulto reírse, modificar su rostro, que lo mira,
y que lo mira desde una posición distinta a la que él lo ve, porque lo mira de arriba hacia abajo, cuando la realidad el bebé siempre nos mira de abajo hacia arriba en algunas situaciones, y ahí modifica, en muchos casos, un gesto lúdico que está en muchísimas reproducciones, grabados antiguos, es una mujer que sostiene un bebé del tronco y apenas lo eleva por sobre su cabeza y lo mira en un fondo de cielo, en un fondo de una casa. Es como una mirada que va de abajo hacia arriba, es una mirada devota, una mirada de devoción. El gesto que va a estar luego en las liturgias religiosas, ¿no? No es tirarlo, no es lanzarlo, sino apenas levantarlo, apenas ponerlo por arriba. Eso aparece en las películas de Disney, en Rey León, aparecen en distintas situaciones un gesto muy primario que si sacamos al bebé de esas manos que sostienen el bebé y lo alzan, vemos a una persona casi orando o levantando sus manos hacia el cielo, ¿no? Qué maravilla. Sí, y bueno, eso. Y esto que vos decís de lanzar o levantar, sostener, estas pequeñas variables hacen a la diferencia en ese vínculo entre esa mamá y ese papá y ese bebé. Claro, ahí volviendo al tema de la violencia, en esos juegos, en muchos casos hay un ejercicio bastante sádico, porque tomar a un bebé de 6 meses y lanzarlo al aire es una barbaridad, no solamente por el peligro y lo que sucede en su cabeza, bueno, sino por el acto mismo de crueldad, ¿no? Porque la violencia, creo, yo trabajo bastante con la etimología, ¿no? Sí, lo sé. Y en el Corominas, que es un diccionario ejemplar en este caso, las dos explicaciones que tienen de violencia es interesantísimo, porque dice poder y fuerza, ¿no? Poder y fuerza. Son dos palabras muy, muy claras, ¿no? Y ahí la violencia está vinculada con la crueldad de alguna manera. Y de la palabra violencia viene la palabra violar también, viene de ahí, de un ejercicio de la violencia. Entonces, yo me la paso como aclarando esta situación, que no es tirar al niño hacia arriba, sino que la agresividad puede jugarse, pero quizás en otro momento que no es con un bebé de esa forma, porque hay momentos que aparecen lo que llamamos juegos de confrontación, ¿no? Sí. Donde hay ciertas peleitas, ciertos efectos de lucha con el otro, donde uno prueba fuerzas y donde el adulto se acomoda, porque lo que hay es una asimetría, ¿no? Niño-adulto, y cuando uno es terapeuta o es maestro, hay una doble asimetría. Un maestro tiene el lugar de adulto y el lugar de maestro frente a un niño que es alumno. Y eso no pasa en todos los trabajos. No. Hay trabajos que no. O sea, quienes trabajamos con niños estamos continuamente en esa doble asimetría. Y poder procesar, pensar todos los conceptos de violencia, de agresión, de crueldad, creo que son como indispensables. Por eso en tu programa, que insisten y vuelven sobre eso, yo creo que es una función importantísima para pensar. Sí, y yo te propongo, si hacemos un pequeño corte con un tema musical, y quiero meterme un poco más de lleno en tus textos y un poco acerca de este espacio que valorás tanto, este espacio intermedio entre el niño y el adulto, y esta posibilidad de que el niño pueda desplegar su ser y su jugar. Te invito a escuchar un tema musical. ¿Te quedás en línea, puede ser? Sí, cómo no. Vamos a escuchar un tema de Marta Gómez que se llama La vida está por comenzar. Lo escuchamos, Chino, por favor. Presentamos el segmento En modo aprendizaje. Bueno, muy bien, seguimos acá de esto queremos hablar, en el segmento de modo aprendizaje, y acá estamos con Daniel Calmels, que si te sumaste ahora, te cuento que él es psicomotricista, escritor, psicólogo social, profesor de educación física y fundador del área de motricidad, del primer lugar de área de motricidad en el servicio de psicopatología del Hospital de Clínicas, y un gran maestro. ¿Estás ahí, Daniel? Sí, estoy acá, sí.
¿Escuchaste el tema musical? ¿Viste qué bello? Hermoso, muy lindo. Justo una oyente preguntaba acerca de estas violencias y cómo el bebé nace no totalmente constituido, ¿no? Como que es un mamífero que te falta un poquito más para pararse sobre sus propios pies, y cómo se da en el interjuego con el adulto, para que no sea violento, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que nace, ¿no?, en esas faltas que tiene de alguna manera, es la condición necesaria para que se cree una relación con el otro, ¿no? Una relación de necesidad, una relación de completud con el otro. Eso es lo que caracteriza a lo humano, ¿no? Porque a veces pensamos que, bueno, que un caballito nace y empieza a caminar, pero bueno, al caballito no se le pide a los 6 años que sepa escribir o que hable. No. Entonces, esa falta con la cual nacemos es la condición de nuestra riqueza, de alguna forma, que es la necesidad de estar con otro, ¿no? Y los adultos en distintas culturas, que es algo que he estudiado y apareció en un libro, Juegos de Crianza, organizan 3 formas lúdicas tempranas. Una de ellas son los juegos de sostén. Recién cuando hablaba de alguien que eleva a un niño, tiene esa característica, porque se realizan desde una situación de sostén, que tienen que ver con el elevar, con el girar, con el mecer, y caer desde un lugar sostenido. Todos esos juegos luego se ven en las plazas, aparecen en la calecita, en los mecimientos, en el caer con un sostén en el tobogán, en los sub y bajas, en distintos juegos de plaza. Y yo creo que ahí se elabora algo que la canción dice, jugar con lo que nos asusta, ¿no? Que se elabora de alguna forma todo lo que es a la pérdida de la relación táctil con el otro, y que representa de alguna forma lo que es el miedo a caer. Ajá. El miedo a caer es uno de los temores que en forma rara fue aceptado por el psicoanálisis, dentro del psicoanálisis inglés, de Tasting, fue aceptado por Watson como un miedo elemental, fue aceptado por diferentes situaciones, ¿no? Caer no implica tropezarse y caer al piso, sino caer como desprendimiento. Cuando uno dice estoy desgarrado, es porque ha perdido las garras, ha perdido el agarre con algo elemental y fundante para uno. Después estaría un segundo grupo de juego que tiene que ver con el ocultamiento, que son muy conocidos. Y aparece en primera instancia un bebé que se oculta tras su sabanita, y el adulto le pregunta dónde está, ¿no? O sea, por supuesto al lado de él, hasta en contacto con él y sabiendo dónde está. Esa pregunta se repite en todos los cuentos infantiles. La madre de Pulgarcito en su casa preguntando al padre dónde estarán nuestros niños, y Pulgarcito y sus hermanos entrando, y así en múltiples, porque lo que tienen los cuentos tradicionales es que la atención del relato está puesta en un distanciamiento, y en los juegos de crianza que yo estudio, son juegos que se sostienen a partir de un distanciamiento. Entonces ese primer distanciamiento del cuco se va a prolongar luego en lo que son las escondidas, en lo que son el cuarto oscuro, lo que es la búsqueda del tesoro, en múltiples situaciones donde algo está velado para el otro. Y primero ahora, no es esconderse, porque esconderse es distinto a ocultarse. Ocultarse tiene presencia, uno puede ver dónde está. En vez de esconderse, no, ya es otra cosa. Y las escondidas son muy elaboradores del tema de la ansiedad. Cualquiera que se imagina que estaba atrás de una puerta y se acercaba a la persona que estaba contando, y ahí había en el cuerpo algo. Entonces los juegos de ocultamiento trabajan la pérdida de la referencia visual. Y luego están los juegos de persecución, donde el bebé está en brazos y una persona muy conocida y confiable de él extiende la mano y le dice que te agarro, que te cacho, que te como, ¿no? Hace algún gesto así, lúdicamente amenazante, y el bebé se pliega en el cuerpo del adulto y encuentra ahí un refugio. Luego va a pasar otra situación, que empieza a caminar,
y el Claro. adulto en cámara lenta hace que lo persigue y él sale corriendo hacia otro lugar, ¿no? Les Estos juegos de encanta, persecución. pero ahí hay un acuerdo, ¿no? Hay como un Exactamente, en juego todos de estos juegos confianza. lo básico para jugar es que haya un acuerdo, ¿no? En algunos casos usamos la palabra consentir, que de alguna manera sirve, pero me parece que no basta. La palabra consentir principalmente, que también se usa en la jurisprudencia, Así y es. se habla de que, bueno, que tal persona consintió, y a veces consintió porque ahí estaba su vida, ¿no? Claro, no le Porque no quedaba le otra. quedaba de otra manera. Entonces a veces cuando un bebé uno lo toma y dice que el bebé sonríe, más allá de que es un reflejo casi, podemos decir que no tiene muchos recursos y que a veces lo hace para que el adulto esté bien, aunque parezca mentira. Entonces, Para calmarlo, para hacerlo feliz. Claro, claro. Mirá, qué loco, ¿no? Esto me trae a esto que vos muchas veces hablabas de la sobreadaptación de algunos niños, ¿no? Sí. En relación a sus padres y en esto de estar más pendiente de la mirada del otro, y esto me hace alusión a estos apegos, estos primeros apegos entre el bebé y el adulto, ¿no? Para que le pueda permitir poder separarse sin hacerle daño a la madre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Bueno, pero en todo eso hay un término, ¿no? Que es el término ternura, ¿no? Yo creo que Paul Virilio dice que la crueldad le ha ganado a la ternura, ¿no? Y habla de un anatomista, von Hagens, que había tomado cadáveres plastificados y hacía exposiciones de esos cadáveres. Y él decía, yo no puedo olvidarme que ahí hay una persona, que hay el cadáver de una persona, ¿no? Entonces la ternura es eso que hay que prodigar de alguna forma, y es esa situación frente al niño donde la simetría no se rompe y que no busco que él consienta, porque se puede consentir sin acordar de alguna forma, y que el acuerdo sí, que puede ser verbal o que puede ser gestual, pero que el acuerdo es ultra necesario para que se pueda jugar. Vos sabés que hay una película que se llama La Familia, de Héctor Escola. La vi en uno de tus seminarios. Terrible, bueno. Tremenda. Contalo si querés, pero es dramática. Esa película, bueno, concreto, es un escenario en Italia, están dos tías charlando, el papá sentado durmiendo una siesta ahí en un sillón grande, un tío, otra tía, y un tío del niño se para y le dice, vamos a jugar a un jueguito, Paulino. Y le dice, sí, ¿qué jueguito? Y el tío empieza a decir, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás? Y el nene va y le dice, aquí, tío, aquí estoy. ¿Dónde estás, Paulino? ¿Dónde estás? Y el nene llega a una instancia de desesperación que va digamos, en búsqueda de las tías, que están las dos charlando. Y ellas hacen que no lo ven. Mira al otro y el otro hace que no lo ve. Y llega un momento y dice, pero ¿cómo? ¿Nadie me ve? ¿No? Bueno, es terrorífico eso, porque el terror es transformarte en invisible, ¿no? Que nadie te vea. Estar pero no estar para el otro. Claro, o sea, hay un exceso de visión, lo que no hay es mirar, hay un exceso de audición, lo que no hay es escucha. ¿Y el chico qué hace? Se descompensa. En la realidad, cuando se filmó, el niño, que le decimos actor, pero sabemos que los niños en edades tempranas no actúan, se descompensa, se tira al piso y empieza con un berrinche terrible. Yo analizo esto pie a pie, cuadro a cuadro, y después en una revista de cine lo que cuenta es eso. Por eso que se va de cuadro cuando se va al piso, y que bueno, los directores de esa época no permitían eso, pero ahí hay un despliegue de crueldad donde hacen desaparecer a un niño frente a ellos, y fue un juego que se hizo en varias generaciones, ¿no? Sí, es verdad. ¿Y qué pasa? Claro, esto, ahora yo estoy recibiendo, mientras hablo con vos, recibo preguntas. Yo tengo un espacio que es microescenas de crianza, y una de las preguntas es respecto del jugar, justamente, que mi hijo no juega si no es conmigo, no sabe jugar solo.
pensaba en relación, ¿qué le pasa a un niño que no puede conectarse con su jugar, con este espacio tanto que hablaste y que, bueno, les puedes contar a los oyentes de este espacio transicional de la creatividad que no es de nadie y es de todos? Claro. ¿Qué pasa cuando un niño no puede jugar solo? Sí. Bueno, ese pasaje de jugar con uno a jugar solo es un pasaje importante, y ahí ayudan bastante los objetos, ¿no? Los objetos cumplen una función. Cuando vemos a un niño con un objeto, lo primero que tenemos que preguntarnos es si está con un objeto o si está autoestimulándose con una materia. Quiere decir que si tiene una pelota y la hace girar y la hace girar y la hace girar, o toma una bandita elástica o algo, un globo, y lo pone en la boca y lo masca, yo no diría que está jugando con un objeto, sino que está jugando con una forma y con una materia. Del objeto se puede pasar a juguete, de la forma y la materia no. Tiene que pasar antes por un objeto que sería con características peculiares, con un nombre, con una función, que él transforma y lo transforma en otra cosa. El objeto, en la medida que aparece, es porque a un adulto lo presentó, se lo entregó, y el objeto de alguna forma representa al adulto. Entonces esa podría ser una vía en ese sentido, ¿no? Este material es un libro inédito, se llama Objetos y Juguetes en la Infancia, donde trabajo estas pequeñas diferencias que hay entre el objeto y juguete. Pero es una observación muy atinada, y quizás la vía sería algún objeto que el adulto le entrega al niño. Pues los objetos no llegan solos en relación al niño, ¿no? Nada llega solo a los niños. Es cierto, sí. Vos hablabas, bueno, quiero contarles que estoy hablando con Daniel Calmels, entre otros libros. Yo voy a leer algunos nombres que tengo acá, muchos de los cuales he leído: Del sostén a la transgresión, El cuerpo en la crianza, La discapacidad del héroe, Espacios habitados, Infancia del cuerpo, Juguetes de la infancia, Fugas, El fin del cuerpo en los comienzos del milenio, El juego corporal, Creatividad y autoría, Cuerpo y saber, El cuerpo en la escritura. Hay un libro también infantil hermosísimo que escuché ayer en un portal, algo que habla de la punta del ovillo también, un cuento para niños. La almohada de los sueños. La almohada de los sueños. Sí, qué maravilla, qué producción, Daniel. Sí. Cuánto aprendizaje y cuánto la posibilidad de poder desarmar las palabras, ¿no? Desarmar lo dado. Esta posibilidad que nos tenemos que dar todos los adultos, que somos referentes para los niños y hacia los padres y madres, en relación a no dar nada por hecho, ¿no? Desarmar las certezas. Claro. Pues es que conmigo la palabra tiene toda una historia que nunca cuento, pero mi madre tenía un diccionario que era de mi abuelo, de Galicia, España, y cuando ella planchaba me pedía que yo le leyera el diccionario, y yo le iba leyendo el diccionario. Yo tendría 6, 7 años, iba leyendo el diccionario, con lo cual yo pensé que los diccionarios se leían, y tengo una ligazón con los libros de etimología, tengo un equipo de libros de etimología, y lo primero que hago con algunas palabras es buscar su sentido, su historia, en qué año aparecieron escritas. Bueno, todo eso me sitúa a mí y me sirve para pensar. O sea, la etimología me ayuda a pensar muchísimo, sí. Sí, bueno, yo creo que en parte es eso lo que yo aprendí de vos y sigo aprendiendo, ¿no? Como que las palabras no tienen un solo sentido y que uno las va construyendo y deconstruyendo. ¿Y cómo crees que podemos hablar de la palabra sufrimiento en las infancias ahora? ¿Hay alguna manera de nuevos sufrimientos en relación al cuerpo y a estas nuevas maneras de conectarse con los niños y niñas con tanta tecnología y tanto distanciamiento físico, ¿no? A mí me parece que hay como un sufrimiento silencioso y que tiene que ver de la relación de los niños con la pantalla. La relación de los niños con la pantalla sin una limitación, sin un ordenamiento.
en un libro que estoy preparando ahora para Paidós, se llama Poéticas de la Infancia. Ahí trabajo las características que tiene una pantalla frente a un niño. Ajá. Lo primero es la cercanía, que es muy distinto a lo que era antiguamente un televisor. El celular está en la mano. La segunda característica es la luz, esa luz con luz. Los bebés se aferran a lo lumínico y a lo blanco en algunos momentos. Pero no es cualquier luz, sino que es una luz con brillo. Es una cercanía con luz, brillo y color, que le agrega un dato más. Todo eso junto está en movimiento. Y ese movimiento tiene continuidad. O sea, cercanía, luz, brillo, color, movimiento y continuidad son características de los fenómenos hipnóticos. Te atrapa. Exactamente. El que trabaja con procesos hipnóticos va desde lo más silvestre, que es una persona con una medalla que se mueve a un ritmo continuo, que tiene brillo, que tiene cierta luminosidad, y eso captura al niño, queda capturado, queda aferrado a esa pantalla y por lo tanto desconectado. No es que mira, o sea, no hay un ida y vuelta en la mirada, sino que es el emporio de la visión pura. Lo audible pasa en segundo plano, porque yo puedo apagar el sonido y el niño sigue pegado a la pantalla. No es lo audible. Si hay algo en decadencia hoy es lo audible. Y lo visible es a tal punto que si yo hago una encuesta y pregunto qué es imagen, la mayoría de las personas me va a hablar de una imagen visual, y no de una imagen auditiva, de una imagen táctil, de una imagen gustativa. Claro, sentido, es así. ¿no? Y en relación a muchos niños que se los tilda en estos rótulos y etiquetamientos de hiperkinéticos, Sí. dice que lo único que los calma es la pantalla. La el celular. pantalla, exactamente, claro. Porque Sí. es como que los paraliza, los frena, los captura, los atrapa. ¿Qué pasa? Claro, el concepto de hiperquinesia fue reemplazado por otro que para mí empeoró, que es el de hiperactividad, ¿no? Ajá. Ahora, una actividad tiene que tener, para ser una actividad, tiene que tener un comienzo, un desarrollo y un final. Y si un niño hace muchas actividades no sería malo. Y más, lo que suele pasar, que a muchos niños les cuesta comenzar, desarrollar y terminar una actividad. Entonces, ese concepto, como muchísimos conceptos dentro del DSM-5, que es el manual de clasificación, designan algo que científicamente es improbable, por no decir que está errado. Y esta característica está dentro de un síndrome que está dentro de lo que se llama comportamiento perturbador. Por lo tanto, no es tanto el tema atencional en muchos casos, sino que es la perturbación que esto produce como diferente. Los niños tienen cercenado cada vez más la capacidad del desarrollo psicomotor, del moverse, del jugar. La pantalla les ofrece juegos que en su gran mayoría para los varones son de persecución y de confrontación. Y el tiempo es uno, si se ocupa de esa manera. Por suerte, la mayoría de las asociaciones de pediatría del mundo han hecho una expresa prohibición de las pantallas hasta los 2 años, ¿no? Así es. Yo me estoy refiriendo en niños pequeños. Sí. Es así. Bueno, cuánto desafío para seguir hablando y visibilizando justamente para que no nos capturen estas nuevas imágenes, ¿no? Que no nos permiten hasta a veces ni siquiera poder pensar, ¿no? Exacto, sí. Incluso podemos decir que el hecho de quedarte en casa, que está bien en este momento y se justifica, hay toda una campaña para que uno se quede en casa. O sea, el delivery implica eso, que uno haga todos los trámites online y que no vaya al banco. Por ejemplo, los jubilados que hacen un acto de rebeldía yendo al banco me parecen bien, porque han puesto su dinero en condiciones diferentes, en las cuales uno iba y había una persona que lo atendía. La mecanización de la atención humana ha reemplazado algo que no es bueno en ese sentido. O sea, hay como una propensión a quedarse en casa.
Es verdad, pero bueno, ahora no nos queda otra. Ahora no nos queda otra, ahora es distinto. Bueno, es importante volver a movernos y bueno, crear esos, como siempre digo, un afuera adentro, ¿no? Con este espacio del cual tendremos que seguir hablando porque bueno, como vos bien decís, todo tiene un comienzo, un desarrollo y un final y estamos llegando al final del programa, aunque no lo creas, y queda mucho por hablar y por transitar, ¿no? En este espacio de la radio, ¿no? De la posibilidad de poder escucharte, Daniel, y que tanta gente me está escribiendo ahora que, bueno, feliz de escucharte, porque, bueno, has y sos y seguís siendo un referente para todos los que estudiamos lo que es el aprendizaje y el contacto con la experiencia de vivir y de construir nuevos modos de vivir. Así que, bueno, eso. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Bueno, muy agradecido, Alejandra. He estado escuchando tu programa y la verdad es importantísimo. La verdad que sí, bueno, y seguramente te tendré en otra oportunidad para seguir conversando, porque bueno, quedó todo ahí como abierto para seguir desarmando y poniéndole voz. Así que bueno, gracias Daniel Calmels. Y te despido con un tema de Serrat que es muy lindo, muy simple, muy sencillo y muy grande, que es Barquito de Papel. Y hasta siempre. Muchas gracias, Daniel. Beso.